12 y 20 minutos en este lunes 13 de noviembre. Comenzamos con buen humor y con buena compañía en este estudio de Es Radio. Se lo avanzaba hace apenas unos instantes. El que no me falla nunca, el colaborador que está aquí, llueva, nieve o haga sol. Y en este caso, bueno, haga frío o viento. Porque, como les decía yo al principio, va a hablarnos en relación con la historia de Guadalajara de eso mismo, de frío, de viento, de nieve. José Luis Solano, me tienes intrigadísima. ¿Qué pasa? Buenos días. Muy buenos días, Mónica Gallo, ¿qué tal? Pues lo que te digo, intrigadísima, porque pues de verdad con esta sección de la historia es verdad que estamos tratando temas muy variados. Vamos a hacer una recopilación de lo que hemos hablado en estas últimas 3 o 4 semanas. Pues hemos la hablado Mesta de Guadalajara. La Mesta de Guadalajara, cómo venía el agua, por dónde y por qué aquí a Guadalajara, básicamente los usos cotidianos de la Guadalajara hace unos siglos. Y hoy los fueros de Guadalajara. Los fueros también cosas que tañían aquí a la población y otras poblaciones aledañas, ¿no? Y hoy vamos a hablar todavía de usos cotidianos, como puede ser, fíjate, el de la conservación de los alimentos con frío. Cae la nieve, esta tarde no vendrás. Cae la nieve y mi amor de luto está. Es como un cortejo de lágrimas blancas y el pájaro canta las penas del alma. Bueno, pues ahí está Damo, vamos, pasando más frío que un pingüino en el Polo Norte, cosa casi parecida a lo que estamos viviendo en el día de hoy, porque qué frío, qué viento se ha levantado. Y mira, has puesto estos efectos de viento y abajo la temperatura aquí en el estudio. Esto no es un efecto de viento, esto es lo que entra por la ventana. Es verdad, no me he dado cuenta yo de que entra por la ventana. Pues vamos a ver, como te decía, vamos a hablar de la conservación de los alimentos mediante frío. Las propiedades del frío para conservar alimentos frescos parece ser que ya las conocían los romanos, pero la primera nevera se vendió a principios de la segunda década del siglo XX, la primera nevera para uso doméstico, ¿no? Sí. Eso no significa que durante esos siglos que transcurrieron, aquí en Guadalajara no usáramos el frío para conservar los alimentos. Y como lo hacían, bueno, frío en su época no faltaba en la provincia, no es como ahora que es verdad que ya no caen esas nevadas tan grandes como caían años atrás, pero para eso el frío y la nieve era fundamental. Claro. Cuando caían nevadas se recogía la nieve y cuando no caían nevadas, durante los meses en los que no nevaba, pues se usaba la nieve que se había recogido y que se almacenaba ¿dónde? En los pozos de la nieve, que es de lo que vamos a hablar, los pozos de la nieve de Guadalajara y algunos de la provincia. ¿Qué era un pozo de la nieve? Pues era, como su nombre indica, básicamente un hueco, pues entre, a lo mejor voy a tener, dependiendo de dónde estuviera ubicado, de la población fuera mayor o menor, pero por aquí, por esa zona, solían tener entre 6 y 10 metros de profundidad, pues a lo mejor por 4 de diámetro o 5. Y de esos 10 metros, pues estaban sobre todo bajo tierra, pero tenían un pequeño brocal como de 1,5 metros, con una pequeña puerta para acceder dentro, el cual estaba techado para proteger el hielo y la nieve de la intemperie. Debajo de ese techo, pues había un sistema con un tablado y unas vigas, de las cuales colgaba una polea para ir bajando una espuerta y facilitar la extracción de nieve. Como te decía, pues cuando llegaban las nevadas, se iba recogiendo la nieve de los campos de aquí pertenecientes a la ciudad o de otros. Cuando había escasez de nieves, pues iba más a zonas en las que nevaba más, ahora hablaremos de ello, y se iba metiendo a este pozo de la nieve donde se compactaba con unos pisones hasta que se convertía en hielo. Y esto se iba almacenando por capas, pues a lo mejor como de 40-50 centímetros, por estratos, entre los cuales pues se echaba siempre pues una buena capa de paja que aislaba unos de otros y que de hecho cuando se iba extrayendo no estabas pisando el hielo, estabas pisando sobre la paja para no ensuciarlo. Estos pozos por dentro estaban forrados de piedra para conservar mejor el frío y para que la nieve pues no se ensuciara, y disponían de un sistema de drenaje para cuando ya se empezaba a fundir pues fuera expulsando el agua y que no se montara allí un lodazal de cuidado con toda la contaminación y todo eso que solía tener. ¿Cuánto duraría más o menos un sistema de estos a lo largo? Hombre, por lo menos sus 6 meses quizá de antaño. Pues de mayo a octubre duraba esto.
De mayo a octubre, sí, sí. Fíjate. Ya supongo que antes de mayo no era necesario con sacar la trucha al balcón, a lo mejor ya no hacía falta. Se quedaba tiesecita ya sola. Y después de octubre, depende cómo viniera, pues si viene como este año, pues a lo mejor no tanto, pero si viene de estos que empieza a hacer frío desde septiembre, pues tampoco ya era necesario. Entonces, bueno, pues ya te digo que eran unas infraestructuras que existían en las localidades de cierta entidad, como en el caso de Guadalajara, como en el caso de, por ejemplo, Cogolludo, como Sacedón, como Budia, que tenían su pozo de nieve, y que tenía pues el encargado del pozo, que se llamaba el obligado del pozo, sí. ¿Y cuáles eran las obligaciones del obligado? Te preguntarás. Pues Claro. muy sencillo. En primer lugar, pues tenía que tener el pozo en perfectas condiciones de uso. Vamos, el obligado no era en principio no fue contratado, no fue, digamos, un cargo de la ciudad, no fue... Era como el otro día lo de la limpieza de los caudales y las fuentes, hablando Era, del agua, ¿no? era un Existía individuo, ese cargo. claro, hasta era un que- individuo concesionario del pozo. Y era el encargado de lo que te decía, de tener el pozo en buenas condiciones. Cuando empezaba la temporada, pues limpiarlo, sanearlo, llenarlo. Después era también el encargado de sacar el hielo a la venta, pues a partir del 1 de mayo y hasta octubre más o menos. Y también de fijar los precios al que se iba a vender el hielo, que unos precios que debían ser aprobados por el concejo, al cual le debía pagar una renta por el pozo y una alcabala o impuesto pues a los bienes que se vendían, no solo al hielo, sino a cualquier cosa. En caso de que, por ejemplo, viene un año de pocas nieves, pues ese precio podía subir previa presentación de una especie de informe al concejo, decir, señores, que es que no ha nevado, No que hay es que me tengo, claro. para traer mucha menos nieve al pozo tengo que ir mucho más lejos, y con lo cual pues entenderán ustedes que en vez de... Que se encarezca el precio del hielo, ¿no? Efectivamente. Claro. Entonces, cuando comenzaba la temporada, pues se acondicionaba el pozo y después se iba por la nieve en caballerías y se almacenaba en capas, como te he dicho. ¿Cómo se hacía esta adjudicación del pozo a su obligado? Pues en diciembre, enero, más o menos justo antes de la estación, pues se hacía por subasta. Entonces se O ponían... sea, que iba cambiando año tras año. Sí, o a lo mejor estaban a gustos con el mismo Le prorrogaban el obligado, pues contrato le igual, ¿no? prorrogaban, como también pasó. El caso es que salía y se anunciaba en los bandos públicos, no solo en la ciudad, sino también en otras localidades cercanas, y pues cada cual que quería, digamos, pujar, pues presentaba su oferta, ¿no? Sus condiciones, etcétera. Y después, cuando ya se tenían todas estas ofertas, se hacía el remate final en la plaza del concejo. Parece ser que enfrente del pórtico de la iglesia de San Gil que ahí existía. Y bueno, pues finalmente se hacía el contrato con el mejor postor, a quien decidían darle ese pozo, y a partir de ahí pues ya empezaba la relación laboral. En Guadalajara hubo 2 pozos, hubo hasta 4 pozos de la nieve. Lo que pasa es que digamos que son 2 los que más influencia tuvieron durante el Renacimiento, que fue cuando más surgieron este tipo de pozos. A partir del Renacimiento, con el florecimiento del mercado, con todo ese tránsito de mercaderías que existían de todo tipo, y que algunas de las cuales pues tenían que ser preservadas de que se pasaran, ¿no? Claro, sí, lo que pasa es que, bueno, aunque estamos en alto, tampoco me imagino Bueno, esas cotas tan altas, ¿no? Dentro del propio término de Guadalajara, como para mantener... Sí, no, estamos en alto... Mejor no. situación que la campiña, que la mayor parte de la campiña, aunque somos parte campiñeros en la capital, ¿no? Y Bueno, parte date alcarreños, cuenta pero... que aquí cuando viene un invierno frío te da lo mismo estar en el río que estar ahí arriba en 4 caminos, porque te pelas de frío. No, si estás en el río, encima tienes niebla. Sí. Y cuando viene calor, 3/4 de lo mismo, pero a la Sí, inversa. eso es verdad, sí. Entonces, bueno, pues parece ser que el más antiguo de los pozos que había, que data del siglo XV, o sea, prácticamente baja Edad Media, estaba ubicado en el Castil de los Judíos, que era la zona que habitaban los judíos antes de que se les trasladara al interior de la ciudad, en la calle de la sinagoga. Hay varias localizaciones al respecto. Unos dicen que estaba por aquí, por donde la estación de autobuses, un poquito más para abajo. Otros estaban que estaba cercano al río, limitando con la ermita del Humilladero y con el camino del puente, cerca del Camino Real, que era, lógicamente, estaba ubicado allí porque era por este Camino Real que unía Madrid y Zaragoza, pasando por Guadalajara, por el puente del río. Pues era por donde venía entonces la mayoría de las mercaderías. Entonces es lógico que tuvieran ese pozo allí para su uso. ¿Qué ocurre? Que como decíamos otro día, durante el Renacimiento la ciudad fue creciendo hacia el sur, calle Mayor arriba, hacia la calle de las Tiendas, que era la calle Mayor, la que estaba ubicada pues entre Santa Clara y San Nicolás. Eso era la calle de las Tiendas. Ajá. Se fue expandiendo hacia allá, ahí es donde estaba entonces el comercio, e incluso más hacia arriba, hacia la Plaza de San Diego, que era la plaza del mercado y la plaza en la que se realizaban las ferias.
Entonces, claro, también las rutas comerciales, por así decirlo, fueron variando. Ya en vez de ser por el Camino Real por abajo, pues digamos que se tenía más en cuenta hacia dónde salía, hacia el norte, hacia Zaragoza, Claro. por esta puerta del mercado, que unía por la carrera con la puerta de Bejanque. Entonces, claro, pues Lo que llaman la antigua carretera de Zaragoza hoy en día, todavía, sí, ¿no? eso es. Aquí en la propia ciudad. Eso es. Entonces, bueno, pues entre que la ciudad había crecido, había más demanda de hielo y se había ubicado la zona comercial en la parte de arriba, pues probablemente ya el concejo había pensado en construir un nuevo pozo. Y aquí es donde aparece nuestro personaje de hoy, que era un albañil y fontanero llamado Bernardo Martínez, el cual, bueno, pues no sabemos si ya tenía pensado su maniobra futura o el ayuntamiento ya tenía pensado la maniobra futura y estaba esperando al albañil correcto. Pero el caso es que este señor, Bernardo Martínez, en 1626 presentó ante el ayuntamiento pues su postura pues para el pozo de nieve, el del Castil de los Judíos, Sí. el de abajo. Pero él la pedía para 6 años y estaría dispuesto a pagar pues un precio de 20 ducados al año. Tras estudiar con detenimiento pues esta oferta, pues ya a lo mejor vieron que este señor pues apuntaba maneras de seriedad, de que sabía lo que se hacía tal y todo eso. Entonces pues salió la oferta por parte del concejo. O la oferta conjunta, o el servicio al concejo, no está muy claro cómo se hizo. El caso es que... Hubo ahí un apaño de alguna sí, forma. hubo un apaño, pero pero lo que propuso Bernardo Martínez es hacer un segundo pozo al lado de la puerta del mercado, que estamos diciendo en el entorno de la plaza de San Ginés, pues hacia el Buen Vecino. O sea, estaría más o menos ya casi dando hacia la carrera, pero bueno, él presentó su proyecto. Entonces, en esa zona, ¿no? En ese entorno. Según el documento que él presentó en su oferta, pues él estaba dispuesto, si le cedían una torre de la muralla para hacerlo dentro, porque ya la muralla no había perdido toda su utilidad defensiva, ¿no? Efectivamente, pues él estaba dispuesto, pues a sus expensas, a hacer un pozo que tendría no menos de 30 pies de profundidad y 19 pies de ancho. Si tenemos en cuenta que el pie castellano medía algo más de 29 centímetros, unos 29,2 me parece, pues estamos hablando de un pozo que tiene 8,7 metros de profundidad y 5,5 de diámetro. Que era más pequeño de los que me hablabas al principio un poco. Ya, pero un diámetro, señor pozo. ¿no? Si tú echas cálculos, sí. A ver, no está muy claro si será la dimensión total, porque claro, después se contemplaba el forro de piedra interior, con su ladrillo, o sea, todo su aislamiento, sus cintas claro, de ladrillo, para el tejado, todo y todo frío. eso. Entonces, pero vamos, que tenía capacidad, sobre todo teniendo en cuenta que el Castil de los Judíos no se iba a dejar de usar, porque digamos que aunque él hacía este otro pozo, digamos que la concesión le iba a tener sobre los dos pozos, ¿no? Entonces, bueno, pues él, eso sí, pedía que el canto y el ladrillo lo pusiera la ciudad. Y sabía incluso de dónde el canto sugería, así entre comillas, que era el que está en la huerta de Doña Agustina de Mendoza, porque está caído de la muralla y se lo llevan donde quieren y como quieren. Pero vamos. Y también las 4 o 5 vigas que hay en el barranco de la Puerta del Postigo, porque tampoco, si no, se les van a llevar. O sea, el tío ya lo tenía todo muy controlado y sabía... Entonces... Oye, pero no hay nada mejor si uno quiere sacar adelante un negocio y un proyecto que haya dejárselo un plan un poco de a pedir de contingencia boca, y una ¿no? planificación y saber así lo voy a hacer. Y que no les busques más complicaciones Y ya a está. la autoridad. Mire, oiga, lo tienen aquí a mano y hacemos esto y hacemos lo otro y hacemos y deshacemos. Sí. Y con eso yo creo que se lo llevó, ¿no? Claro, se lo llevó y en buenas condiciones. Bueno, también hubo contras por parte del concejo, que lo explicaré. Él pedía que si hacía ese pozo le dieran el arrendamiento del mismo por 12 años, aparte de los 6 que ya tenía contratado con el pozo del Castil de los Judíos, y que los explotaría ambos por 20 ducados al año pagaderos para la Virgen de Agosto. Es decir, el tío hacía una inversión, pero hacía un buen negocio. Por el precio de los 20 ducados que iba a pagar por uno, ahora iba a pagar 2. Si ahí se lo descontamos la inversión que tenía que hacer, bueno, el tío se habría hecho sus cuentas y... Que además de manitas era un calculín, vamos. Sí. Por su parte, se obligaba pues a tener el pozo en uso correcto, como lógico, y a vender la nieve a 4 maravedíes la libra entre mayo y Santiago, y a 6 maravedíes desde Santiago hasta mediados de octubre. ¿Cuánto era esto? Pues mira, digamos que el salario medio de un carpintero era de 170 maravedíes al día y de un peón 70-85. Un pan costaba 34 maravedíes, lo que era un real. Un pan, pero ya sabes que estos panes de sí, entonces una hogaza, ¿no? En fin, que a lo señor mejor pan. Es muy curioso porque es lo mismo que... Una baguette. Sí. No, debía ser un pan que una familia entera comía toda la semana. Una rueda, era una rueda en forma de pan. Sí, porque valía lo mismo un pan que una libra de carne.
Fíjate. Una libra de carne que no es ni medio kilo. Pero para que te hagas una idea, un litro de aceite costaba unos 32 maravedíes. Entonces, que se vendiera a 4 o a 6, o si no había nieve, que le autorizaran subir a 7 o a 8 la libra de hielo, pues oye, era un precio bastante razonable y que supongo que ya se había echado sus cálculos, porque el caso es que se le concedió. Había más cláusulas que decía que, por ejemplo, que por supuesto, a ver, las concesiones se hacían antes de que empezara a nevar, con lo cual tenía que haber una prevención diciendo, si no nieva, ¿cómo lo hacemos esto? Entonces, pues imagínate tú a 12 años, no, a 18 años, porque eran los 6 del pozo primero mientras hacía el segundo. Pero yo creo, José Luis, que eso no se lo planteaban nuestros antepasados. Sí se lo planteaban. Me refiero que podía nevar más o podía nevar menos, pero siempre nevaba. No es como en estos tiempos que corren, pero en los en cualquier caso, si nieva es gran si nevaba noticia, menos, ¿no? a lo mejor tú podías, después de mucho trabajo y después de viajar mucho, llenar el pozo hasta un tercio de su capacidad. Si, digamos, solo lo había llenado eso por negligencia, pues el concejo estaba en su derecho de intervenir ese pozo y a lo mejor quedarte a 2 velas. Pero en el caso de que tú lo hayas llenado solo eso, porque no ha nevado, era el concejo el que estaba obligado a buscarse nieve más lejos. No es expensas del obligado, sino expensas del propio concejo. Claro. Entonces, bueno, pues estas eran, digamos, este tipo de tejemanejas que se traían y bueno, pues estos pozos se estuvieron utilizando pues prácticamente hasta el siglo XIX, porque claro, ya... había, o sea, que tiene que haber vestigios, ¿no? De esos pozos en las ubicaciones de la ciudad que me estás diciendo, Sí, no. A ver, cuéntame, que me interesa. Bueno, pues esto. porque, bueno, en el siglo XVII, con la crisis que hubo, pues se despobló mucho la ciudad, pero con la llegada de la Real Fábrica de Paños en el siglo XVIII, se volvió a poblar y los pozos se siguieron explotando, pero ya sí era el ayuntamiento quien digamos, se hacía cargo de ellos, quien ya no se lo ya daba estaba a concesionarios. municipalizado el servicio, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues para que te hagas una idea de la capacidad que tenía, pues mira, en el siglo XVIII, 1753, se vendieron 3.660 arrobas de hielo del pozo de arriba, de la Plaza del Mercado, y 3.157 del Castil de los Judíos. Ya te digo, en el siglo XIX cayeron ya en desuso los pozos y lo que te decía, de los vestigios no quedan, pues porque hubo otro personaje, Juan García el Cofrero, que... presentó otro proyecto, esta vez para cargarse el pozo y construir encima. María Bernardo Martínez encantado, diciendo, ¡jo! El trabajo de mi vida. No, ya había pasado a mejor vida este hombre. Parece ser que había otros 2 pozos. Uno de ellos estaba en el convento de San Antonio, que estaba al otro lado del barranco de San Antonio, donde están ahora las casas del rey. Ahí había, parece ser, otro pozo de la nieve. Y había otro más, a lo mejor es referido al mismo porque está muy próximo, en el camino de la Guarrina, que es donde está ahora la calle actual de Luis Ibarra Landete, por donde el campus. Pero dices que ya no quedan ni vestigios ni el recuerdo de haber pasado allí. Quedan transmisión oral, básicamente. Claro, documentación, a lo mejor el reflejo a través del ayuntamiento, ¿no? De lo que eran las transacciones de estos pozos, que por cierto, una vez que esa nieve, que esas barras de hielo salían de estos pozos, llegaban tanto a negocios como a particulares, que a su vez también sería interesante saber cómo hacían para preservar en pleno mes de agosto, por ejemplo, en pleno verano. Pues hablando de particulares, no de pueblo llano. Normalmente el pueblo llano, pues supongo que era para conservar los alimentos. Porque claro, pero que tendría que tener también pues algún lugar dentro de la propia casa específico. Sí, alguna nevera, en la bodega, en lo que sea, Seguro. algún tipo donde permaneciera aislado. Quienes también consumían hielo, pero ya a otra escala y otro nivel particular, por supuesto, eran los duques del Infantado. No me digas. Sí, claro. Tenían su propio manantial. Sí, pero ellos también se lo hacían traer de Peñalara y de Manzanares. Y esto se sabe por un contrato con un tal Pablo García, que después parece que se extendió a su hermano Juan García, en el cual estos señores pues obligaban a traer a las estancias de Madrid de la Casa del Infantado aquí a Guadalajara, al Palacio, y al Palacio de Verano que tenían en Eras de Ayuso, pues toda la nieve que necesitaran. Y bueno... Me lo imagino trayendo los bloques de hielo, pero hasta tallados con formas de, pavos reales. No lo creo. No, lo que era muy curioso, a ver, el precio, yo he estado... a veces se hacían contratos por temporada, otras veces se hacían contratos por arroba y se pagaba a 2,5 reales cada arroba de nieve. No obstante, cuando lo tenían que hacer llegar a las Eras de Ayuso, había dietas, porque el duque, al arriero que lo llevaba allí, le daría un pan, una libra de carnero y medio azumbre de vino.
al arriero. Y por cada bestia de nieve que llegara, pues le daría un celemín de cebada, pues para que... Sí, el pago, al fin y al cabo. Bueno. No, el pago del transporte, más después los 2 reales y medio del precio sí. del propio hielo, de la propia nieve, sí. Pero bueno, está entonces todo... es una historia muy curiosa esta del hielo y que no solo era en Guadalajara, en Budia hay también un... que este se ha estado usando hasta los primeros años del siglo XX, y era el pozo de la Virgen del Peral, ya desaparecido y que bueno, también se llamó Pozo de la Nevera y que estaba pues pegado al convento al antiguo convento de Carmelitas. En Sacedón hay 3 que se conservan muy bien, uno que está pasado el camping por la antigua Nacional 320, el de la Olmedilla, que se quedó debajo de las aguas, y el de, bueno, ahora estará a la vista. Y el de las Majadas, que es el que estaba en la Isabela, claro, porque eso de comer helados y sorbetes y todo eso. En Cogolludo había uno muy interesante que mira, el viernes estuve yo por Cogolludo y estuve buscándolo, creo que lo localicé, ya me daré una ¿Físicamente te refieres? Sí. El lugar donde estuvo en su momento. Se puede visitar. A mí eso me llama muchísimo la atención. Está preservado, claro. Se puede visitar, hay planos, etcétera. Está, digamos, que como a 150 metros del castillo y orientado al noroeste, en una umbría que hay allí, ahí se conserva muy bien. Qué curioso, no sabía Sí, pues nada ese de yo ello. creo que el de Cogolludo se puede visitar y creo que alguno de Sacedón también. Y bueno, pues los usos de la nieve que se daban entonces, además, pues mira, en el siglo XVII ya se hacían sorbetes y en el siglo XIX ya existían las horchaterías y botillerías en las cuales pues se vendían helados y bebidas frías con este tipo de nieve. Parece ser que ya en Madrid, en toda la zona de Malasaña, estaba llena de pozos de nieve. Fíjate, sí. Y en el siglo XIX relata Galdós que se vendía leche merengada helada, pero hecho con este tipo de procedimiento, ¿no? Preservando la nieve, convirtiéndola en hielo y luego despachándola a quienes quisieran. Y también los helados caseros, muchos que no podían permitirse el lujo de irse a estos sitios a refrescarse, pues se hacían un helado mezcla con zumo de fruta y con la nieve, la cual compactaban y metían un palito y hacían un polo de fruta y cosas así. Bueno, y después, pues por supuesto, mucho lo que hacemos hoy en día, a modo casero, casi. Y después, ya para terminar, la bebida de los teatros en el siglo de oro español, las alojas, que distribuían los alojeros, que era, digamos, una especie de granizado. No era granizado, era más bien una bebida hecha con miel, con canela y con otras especias. A veces se fermentaba, otras veces no, a veces se añadía nieve, otras veces no, se vendía y eso era muy muy común. Eran, digamos, las alojas, que las vendían los alojeros, como te digo, porque no se podía beber vino, pero algo también por listo se colaba en las corralas y en los teatros, y eran, digamos, los refresquitos del siglo XVI. Bueno, pues mira, hoy también nos hemos refrescado nosotros con esta refrescante y original forma de entender el pasado y la forma en la que nuestros antepasados, al fin y al cabo, pues preservaban los alimentos en base a los materiales y a los elementos que tenían más a mano, ¿no? Helada te has quedado, las dos. Me he quedado fría, sí. Cuando dice las dos se refiere a Iris, que también está aquí con que nosotros. Está detrás de la cámara. Eso es, detrás de las cámaras de Alcarria Televisión. Por cierto, que si empezábamos con Adamo, ¿por qué no terminamos así? Yo pensé, digo, me había parecido Under Pressure de Queen, ¿no? Pero no. Hombre, es Ice Baby, por favor. Ice Baby, vale. De Vanilla Ice. Vale. Yo que soy más de Queen que de Vanilla Ice. Lo sé, pero bueno, es que venía muy al pelo, ¿no? Sí, ¿Qué le vamos a... No, tú eres más de Adamo. Que empezábamos con él, bueno. Pero de todas maneras, lo que sí que es verdad es que yo de lo que soy es de José Luis Solano. Porque sí, porque me cuenta cosas que me interesan y me gusta mucho cómo me lo cuenta. Y si hoy hemos hablado de historia, pues mañana, si logro echarle el lazo y de vuelta a traerle a los micrófonos de radio, pues hablaremos un poquito de azúcar. Un poquito de azúcar. Y en tanto en cuanto, pues nos comemos un heladito. Y una aloja, ya sabes, y una aloja, pues cada vez que te comas un helado o te bebas una alojita, pues ya te acuerdas de los pozos de la nieve de Guadalajara. Yo me voy más por el aloja, lo digo porque es que para echarle hielos al gin tonic on the rocks tengo que conducir, yo tengo que pilotar esto. Entonces vale. Pues nada, ya buscaremos la fórmula exacta de la aloja y hacemos un termo aquí y nos lo tomamos entre los tres. Que sí. Pues gracias, José Luis, hasta mañana. Hasta mañana. Adiós.